Saludos y bendiciones. Continuamos con la clase en esta hermosa, fresca, lluviosa mañana. Vamos entonces. La iglesia debe tener una sintonizar con y en el tiempo de la palabra. Es decir, la iglesia debe saber en qué tiempo ella vino a existir. Te la pongo de otra forma. Usted y yo estamos acá en esta nación, en esta república, en la cual tenemos una constitución que pudiéramos decir es una de las más adelantadas del mundo, pero no es la mejor del mundo. Ahora, usted y yo podemos adquirir la constitución, pudiéramos decir, del país más estable del mundo, que es Suiza. ¿De qué le sirve a usted la constitución, el que usted se la aprenda, de Suiza aquí en Venezuela? Si usted no la va a vivir, si este no es el territorio. Entonces, usted como iglesia, usted tiene que sincronizarse en el tiempo y en el espacio donde usted y yo estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, la iglesia debe tener, reitero, una sincronía con y en el tiempo de la palabra. Vamos acá. Iniciando, yo les hice que buscaran y estudiaran acerca de las 3 órdenes sacerdotales existentes en toda la Biblia. El sacerdocio de Aarón, el de Melquisedec y ahora el gran sumo sacerdocio que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en qué orden sacerdotal usted como iglesia vive, tiene existencia, tiene realidad? En el gran sumo sacerdocio de Cristo. Porque Carrizo, y me disculpan lo de Carrizo, usted está empeñado en vivir y aplicarse los tiempos y las normas del sacerdocio de Aarón o de Melquisedec. Vio que eso le dice a usted y me dice a mí que no está sincronado, que usted no está ubicado en el tiempo y en el espacio donde usted está. Usted tiene que ubicarse en el clima donde usted vive y habita. Usted no puede pretender comer como los que comen en los Alpes suizos, ni vestirse como se visten ellos. Porque hay un tiempo en el que ellos se tienen que vestir, escúcheme, hasta aquí, completo por el frío. Y usted no puede hacer eso aquí. De vez en cuando nos ponemos una chaqueta y un flu, de vez en cuando. Pero no debes, es decir, no debes de someterte ni a vestuario ni a alimentación que esté ajeno a tu territorio, a la cultura, al sitio donde tú vives, incluso en la alimentación. En la alimentación. Ahora, en lo espiritual, reitero, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio para poder tener una realidad. ¿Qué es sincronía? Sin circunstancia de coincidir hechos o fenómenos en el tiempo. Es el acto de concurrir o tener un paralelismo. Una de las causas por la cual el creyente no está gozando de una sanidad absoluta en su cuerpo es porque no se ha puesto a la par con lo que registran las escrituras sagradas en relación a la sanidad divina, hablando de sanidad. ¿Por qué muchos creyentes viven una vida no alegre, no consona, no disfrutan la vida espiritual que tienen? Porque siendo creyentes, libres del pecado, su nombre inscrito en el libro de la vida, aptos para ser arrebatados, no creen esa broma, ni lo aceptan y todos los días se están reconciliando con Dios. Ahora les pregunto yo a los hombres que están aquí, ustedes en la mañana se despiertan y le dicen, Señor, ¿será que tú me puedes hacer ser un varón? ¿Será que tú me puedes hacer un hombre? O le dicen, Señor, gracias por haberme hecho hombre. ¿Será que las mujeres que están aquí se levantan y le dicen, Señor, gracias por haberme hecho una dama, por haberme hecho una mujer? ¿O se despiertan pensando si son hembras o son varones? Pregúntale a los homosexuales de cualquiera de los dos bandos si ellos disfrutan esa vida.
no la disfrutan. Porque el conocer el ser que tú eres te lleva a disfrutar la vida. Pero si tú no conoces quién eres, no la vas a disfrutar. El problema, reitero otra vez, lo tenemos con el liderato que no sabe qué es pecados, qué es pecado, qué es justicia, qué es santidad. Y por lo tanto viven una vida desenfocada, desequilibrada, porque como no saben quiénes son, no pueden disfrutar lo que realmente son. Entonces, si tú no sabes que tú eres justo, no vas a disfrutar como justo que eres. Si tú no sabes que hay una verdad posicional en el mundo espiritual, que tú estás llamado a estar sano, entonces no vas a poder disfrutar la sanidad, ni vas a poder depositar fe en nada que tenga que ver con la sanidad, porque no sabes si la mereces o no la mereces. Si es promesa o es bendición. Entonces, ahí es donde está el detalle, sincronía, conocer. Si analizamos bien hoy Isaías 53, 4 y 5 y observamos la conjugación verbal del acto de regeneración, el cual está en tiempo pasado, el texto dice, ciertamente llevó, oiga, tiempo pasado, nuestras enfermedades y sufrió tiempo pasado nuestros dolores. Y por sus llagas fuimos tiempo pasado nosotros curados. Y a esta altura de la vida yo le estoy pidiendo a Dios que me sane. Y de paso le decimos, si es tu voluntad. Qué desgracia. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que la iglesia esté en pecado? No. Por eso se lo quitó. Por eso se lo quitó. Entonces, quitó el pecado del mundo para que esa parte del mundo pase a ser iglesia. Y si Dios no está de acuerdo que la iglesia esté en pecado, tampoco está de acuerdo que esté en pecados. Y si no está de acuerdo que esté ni en el pecado, ni en pecados, tampoco está de acuerdo que esté enferma. Porque la enfermedad es parte de el pecado y los pecados. Ahora, lo lógico del caso es que el profeta Isaías debería conjugar todos estos verbos en tiempo futuro, ya que el acto de regeneración era profético y por ende tenía que ver con el futuro. Por lo que observo en el pasaje, Isaías tenía más fe que la iglesia, ya que 700 años antes que Cristo llevase la enfermedad, el profeta dijo, las llevó y 700 años antes de que Cristo nos curase, el profeta dijo, fuimos curados. Yo entiendo acá al profeta que él está hablando es por la fe. Es decir, el lenguaje de Dios es fe. Antes de que Israel hubiese tomado posesión de los territorios, les dijo la tierra que yo os he dado y todavía venían lejos. La tierra que yo les di y todavía andaba lejos. Aquí Dios está hablando por el profeta en fe. Por sus llagas fuimos curados y si por sus llagas fuimos curados, dice también que llevó nuestras enfermedades. Y si Él llevó nuestro pecado y nuestras enfermedades, ¿por qué carrizo las tenemos que llevar nosotros? Esa es la detalle del detalle, dijo el italiano. Ahora, es el colmo que después de 2000 años que Cristo llevó a cabo el acto de regeneración, el detalle es que muchos no saben qué es regeneración, el cual incluye la sanidad, la iglesia esté pidiendo a Dios que la sane. Esto se debe a que la iglesia no ha conocido y no le ha dado la debida importancia a los acontecimientos ocurridos en la cruz hace más de 2000 años. El creyente no tiene sincronía con la palabra, por lo cual las bendiciones realizadas en la cruz, que en su herencia y su legado es la posición que obtuvimos, no se pueden hacer una verdad posesional en él. Entonces, esa verdad que es una posición para hacerla posesional en nosotros, se hace es a través de el conocimiento para aplicarle la fe al conocimiento que tenemos. Porque si no hay conocimiento, ¿cómo aplico fe?
Cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, ¿de qué le está diciendo? Escrito está, ya va, escrito está donde Jesús. Vaya al Antiguo Testamento y vea de dónde es que está escrito, porque Jesús no está hablando de algo efímero, Jesús no está colocando la fe sobre algo inexistente, en la nada. Él está colocando la fe en algo que ya está escrito, que ya existe, que es una realidad. Por lo tanto, este mundo que se ve se hizo de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. Por lo tanto, la fe de Dios se depositó sobre algo que ya Él había creado antes, para luego hacer lo que vemos y lo que tocamos y lo que palpamos. Al igual, la fe, que es un don y que es parte de la naturaleza de Dios y que está en nosotros, se ha de depositar sobre verdades escritas. Amén. En el tiempo que corresponde. Del Calvario para acá, hay una cantidad de gente que puede ser libre del pecado y de los pecados. Y siendo libre del pecado y de los pecados, puede ser libre de las enfermedades también. Esa gente se llama iglesia. Y iglesia somos nosotros. Ahora, Dios en este tiempo no está sanando a nadie. Esto la vez que cuando yo lo escuché por primera vez, esto me pateó y me asustó. Ya va, entonces no tenemos, si estamos enfermos, no tenemos que morir enfermos entonces para el resto de nuestra vida. Pero no solamente dijo no está sanando a nadie, sino que no estaba perdonándole los pecados a nadie. Yo dije, Taviano Torres está fregado. Ya va. ¿Por qué Dios en este tiempo no está sanando a nadie ni le está perdonando los pecados a nadie? Porque ya lo hizo hace 2026 años en la cruz del Calvario. Eso es una verdad posicional. Pero para que esa verdad posicional se haga posesional en mí, yo tengo que conocer, aceptar, confesar y reconocer mi pecado, mi falta, reconocer mi enfermedad, porque la fe no niega la circunstancia, la realidad, pero le da derecho a Dios para que quite esa circunstancia de en medio. ¿Cuál circunstancia? Él o los pecados y la enfermedad también. Porque no es la fe la que va a sanar, es Dios a través de ella. Así como aplico fe para lo espiritual, igualito tengo que aplicar fe para lo físico y lo psíquico también. Ahora, Dios en este tiempo no está sanando a nadie. Ya Él nos sanó. Es una realidad, es una bendición. La sanidad es un hecho consumado en la cruz. Cristo nos salvó por completo. No crea que cada vez que un pecador viene a Cristo y lo recibe como Salvador, Dios quita el estado de pecado de él y lo coloca sobre Jesús. Él lo quitó tiempo pasado, y lo puso sobre Jesús en la cruz del Calvario. Se dio el misterio del Calvario, se dio el misterio del cambio. El mismo caso se dio con la enfermedad, ya que puesta sobre Jesús en la cruz hace más de 2000 años, el sacrificio fue completo, el pago fue total, la deuda quedó, cancelada en su totalidad, la deuda del pecado y la deuda de las enfermedades. Hebreo 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados y enfermedades, eso está tácito, sobreentendido, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios no obra sobre lo que yo hago, yo camino sobre la obra que Dios hizo. Para efecto de Dios, el mundo está salvo, el mundo entero. Si el mundo no ha hecho de la salvación una realidad en ellos, en sí mismo ya es otra cosa. Dios no tiene que perdonar a los pecadores. Los pecadores deben aceptar el perdón que ya Dios hace 2025 años ganó en la cruz del Calvario para ellos. Por lo tanto, si el pecado tuvo su fin en Cristo Jesús, la ira de Dios por causa del pecado también tuvo su fin en Cristo Jesús. Porque la ira de Dios vino sobre Cristo Jesús para acabar el pecado. Jesús no fue tratado como un pecador, Jesús fue tratado como el pecado. Por eso es que la ira de Dios cayó, pero con todas las de la ley sobre él. ¿Sí?
Porque cuando Dios habla sobre los pecadores, dice que se han de tratar con compasión, con misericordia. Los pecadores, no el pecado. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Ahora, Dios trató a Cristo no como un pecador, sino como el pecado mismo. Pero con ese trato que tuvo sobre el pecado, destruyó el pecado, y no solamente destruyó el pecado, sino las enfermedades, que es el tema que nos atañe. Porque las enfermedades eran producto de él, consecuencias del pecado. Ahora, el estado de pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz. En la misma medida, él pagó un precio, quitando el derecho que la enfermedad tenía sobre la humanidad. Por lo tanto, ya fuimos sanados hace más de 2000 años. Solo debemos creerlo. Por supuesto, después de conocerlo, aceptarlo, confesarlo y actuar en ello. Y aceptarlo. No es correcto pedirle a Dios aquello por lo cual se ha pagado un alto precio y se ha puesto a tu disposición. Él te dio la sanidad, solamente debes vivir en ella. En el Nuevo Testamento, la sanidad no es una promesa, es una bendición. Si hacemos un análisis entre promesa y bendición, notaremos la diferencia. Gálatas 3:14, promesa, el término griego apengelia indica un compromiso de hacer o dar algo. Eso es promesa. Un compromiso de hacer o dar algo. Eso es promesa. Promesa relacionado a Dios es aquello que Él está comprometido y dispuesto a dar o hacer por nosotros. Lucas 24:49 y Hechos 2:33. Eso es promesa. Seguimos avanzando sobre este hermoso tema. Bendición, la diferencia, es todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros y está dispuesto a cumplirlo. Efesios 1:3. Pero ¿cómo Dios cumple esto? Por fe. En el Antiguo Testamento la sanidad aparece registrada como una promesa. El texto dice, quitará Jehová, quitará, tiempo futuro, de ti toda enfermedad. Deuteronomio 7:15. En el Nuevo Testamento aparece como un acto realizado, como una bendición. Es un hecho consumado y realizado. Nunca demandes a Dios tu sanidad como una promesa. Es tu bendición. Es tu bendición. Te pertenecen por herencia. Pregunto yo y responde usted. Cuando usted comete un pecado, X, cualquiera que sea, usted va y le pide perdón a Dios y le dice, Señor, si es tu voluntad, ¿tú me puedes perdonar? Pregunto. Señor, si es tu voluntad que yo te limpio, ¿tú me puedes perdonar? Pregunto. ¿Eso será un acto de fe? Esa es una de las peores estupideces que usted puede decirle a Dios. Y muchos se la estamos diciendo. ¿Sí? Si un hijo a usted, un hijo suyo que usted parió, que usted crió y que usted le ha dado el tamaño que tiene, llega y le dice, mamá, ¿será que tú me puedes amar? ¿Cómo se sentiría usted? Papá, ¿será que tú me puedes amar? Usted a ese hijo suyo lo tiene que amar. Obligatoriamente. Solamente hay un ser que no está obligado a amar a nadie. Ama por decisión. Se da en el hombre y se da en la mujer. Es decir, se lo digo, su esposo, la que tiene esposo, a usted la ama por decisión, no porque tenga ninguna obligación con usted. Su esposa, a usted también la ama por decisión, no por obligación. Pero a sus hijos usted los tiene que amar por obligación. A sus sobrinos, a sus hermanos, a sus padres, ¿sí? En el caso de Dios, a usted lo ama por decisión. Pero una vez que ya usted pertenece al cuerpo, una vez que usted está en el cuerpo, Dios tiene obligaciones con usted. Ahora, ¿quién de ustedes se va a alegrar con que su hijo esté enfermo? Que esté mal.
Si usted tuviera todo el dinero suficiente para, cuando su hijo se vaya a casar, comprarle una casa de paquete, comprarle un carro, una moto de paquete, ¿no lo haría? Lo que pasa es que muchos de nosotros no tenemos cómo hacerlo. Pero hablando del que todo lo tiene, que en este caso es Dios, y hablando del perdón de Él y los pecados, y hablando de la sanidad, tiene todo el poder para hacerlo. Sí, ¿por qué no asumir? Porque muchas veces no lo conocemos y porque muchos nos enseñaron y nos dijeron que era la voluntad de Dios que estuviéramos padeciendo con X, tal y Y enfermedad. Pero eso es antibíblico. Sí, es antibíblico decir que Dios enferma a la gente, porque Dios cuando nos hizo, si quisiera que fuéramos enfermos, nos hace enfermos de una vez. No que nos enfermáramos a mitad de camino. Nos hubiese hecho enfermos. Ahora pregunto, ¿Dios nos hizo enfermos? Tampoco quiere que estemos enfermos. De paso, manda a Jesús a morir por nuestra sanidad. Por supuesto, por el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, la sanidad aparece... No, perdón, ya aquí pasamos. Ahora, la sanidad es un acto de fe, no de esperanza. Aquí quiero que usted le preste mucha atención a esto. La sanidad es un acto de fe. Ahora, cuando yo le hablé de fe, la fe es de el presente, permanentemente del presente. La fe no es del futuro. La fe no responde al futuro ni al pasado. La fe es del presente. Si no, pregúntele a Jesús cuando llegó donde Lázaro y le dice Marta, maestro, maestro, qué bueno, si hubieses estado aquí, tiempo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, créeme, yo soy la resurrección y la vida. Sí, yo sé que Él va a resucitar en el futuro. Ajá. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hermano resucitará. ¿Puedes aceptarlo? Sí, Señor. Lo ubicó. Entonces la fe es del presente, de un eterno, permanente presente. Usted no va a ser salvo, ya usted es salvo. Amén. ¿Sí? Usted no va a ser perdonado, ya usted es perdonado. Usted no va a ser sanado, ya usted es sano. Se tiene que conocer eso, abrazarse y aferrarse a eso, porque ya usted conoce la fe, y la fe es un eterno presente. No es del futuro ni es del pasado. Ahora, no esperes que Dios te sane. Ten fe, que ya te sanó. Cuando analizamos los conceptos de fe y esperanza, nos percatamos que son totalmente diferentes, señoras y señores. Fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Es la evidencia de las cosas que no se ven, la fe. Esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Expectación es la intensidad o fuerza con que esperan las cosas. Una de las causas por las cuales la iglesia no percibe sanidad es que está esperando que Dios le sane cuando hace 2000 años fue sanada. En Marcos 11:24, Jesús nos muestra el lenguaje de la fe. Él dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Es la versión que tenemos, pero debo aclarar que el texto original, el verbo recibir no está conjugado en tiempo futuro, sino que en pasado. Perfecto. El pasaje originalmente reza de esta manera: creed que lo habéis recibido. Ahora, esto lo dice ¿quién? Marcos, pero ya va. Vámonos a Isaías 53, 4 y 5. Molido Él fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos. Eterno presente. Fuimos nosotros curados. Entonces creo que hay razón en corregir la traducción que se le hizo aquí a Marcos. ¿Sí? Porque Isaías dice fuimos. Eterno presente. No es vamos a ser futuro. Ahora, es necesario entender la fe. Es necesario entender la fe. Ella te dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees. Pero para creerla hay que conocerla. Porque cuando Jesús dijo escrito está, era porque había visto dónde era que estaba escrito. Lo conocía. La fe es del presente, no del futuro. Y tiene su fundamento en
acontecimientos pasados. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El lenguaje más aceptado de este texto es de lo que veníamos esperando hasta el momento que lo aceptamos por fe. ¿Sí? Ahora, la fe es un título de propiedad que avala tu derecho sobre las cosas que son tuyas, aunque no la tengas en lo físico, perdón, ni la veas ni la sientas. Siempre que oro a Dios por sanidad, me mantengo en fe, aceptando que la sanidad es mía, aunque no la sienta, porque no hablamos de los sentidos ni nos movemos en los sentidos yo. Porque no depende de lo que sienta, sino de lo que Él es y de lo que Él ha dicho. Sus principios, su palabra son suficientes para mantenerme en fe hasta ver la sanidad manifestada. Debemos entender que la iglesia no fue llamada a vivir de esperanza. La iglesia fue llamada a vivir en fe. La fe debe ser un estilo de vida para el creyente. Cuando le añadimos a la fe esperanza, bloqueamos la posibilidad de recibir sanidad, porque la fe no cobra vida por la esperanza. Oiga, la esperanza cobra vida por la fe. Pablo en Romanos 8, 24 y 25 hace una diferencia entre fe y esperanza. Según este pasaje, la fe es del presente, mientras que la esperanza es del futuro. Yo no debo esperar que Él me sane, ya Él me sanó. Hay una gran diferencia entre mantenerme en fe hasta que la sanidad se manifieste o mantenerme en esperanza que Dios me sane. Lo primero sería fe, lo segundo sería esperanza. Mantenerme en fe y en la paciencia en lo que Dios hizo y dejó establecido a través del sacrificio de Jesús en la administración del Espíritu Santo, la sanidad se manifestará. Bíblicamente, lo único que la iglesia fue llamada a esperar es la venida de Cristo, hablando del arrebatamiento, no la segunda. Venida de Cristo, que está incluida en la promesa. Todo lo demás, incluyendo la sanidad, es un acto de fe. El estar sano es nuestra herencia, es parte de la bendición, es un legado en lo que Él ya hizo hace 2000 años en la cruz, y esa es la posición que usted como iglesia debe de tener, y yo también. Lo mejor de Dios para la iglesia no es sanarlo. ¿Sabía usted? Lo mejor de Dios para la iglesia no es sanarlo. Lo mejor de Dios no es sanar al creyente. Lo mejor de Dios es mantenerlo en perfecta salud, hasta el punto que nunca tenga que sanarlo. La Biblia da testimonio de esta verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Escuche esto, en todas las cosas, y que tengas salud. Tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El detalle es que la palabra prosperado dice así como prospera tu alma. Y el detalle es que la prosperidad del alma tiene que ver con la educación, con el conocimiento, con los saberes, ¿sí? Porque le digo algo, espiritualmente ¿alguno de nosotros necesita algo? No, espiritualmente no necesitamos nada, estamos completos. Pero psíquicamente todos necesitamos, y físicamente también. Entonces, para mantenerme, es decir, para que la prosperidad sea una realidad en mí, entonces tiene que haber una educación. Y la educación tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí, lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo. Ahora, el término salud del griego es ugiano, de donde se deriva el castellano higiene. Aquí es donde algunos tenemos problemas, ¿no?
entre la higiene. ¿Sí? ¿Sabía usted que cuando los europeos llegaron aquí no nos enseñaron, a los indígenas no nos vinieron a enseñar higiene en cuanto a bañarnos? Si ellos duraban meses sin bañarse y nosotros nos bañamos todos los días. ¿Sabía usted eso, no? El término higiene implica que te mantengas en perfecta salud hasta el punto que nunca necesites la sanidad en ningún momento de tu vida. Es decir, el término higiene, aplíquelo 3 veces. Higiene espiritual, higiene psíquica, higiene física. Lo que pasa es que nos vamos solamente a lo físico. Se relaciona no con la sanidad, sino con el que te mantenga sano. Tercera de Juan, verso 2, originalmente expresa lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te mantengas, en perfecta sanidad. La sanidad la sanidad debe ser un estilo de vida para el creyente. El Salmo 105:37 dice: y no hubo en su tribu enfermo. Si ese fue el deseo de Dios para un pueblo que no había sido redimido, cuanto más para nosotros que hemos sido regenerados por completo. La imposición de manos para recibir sanidad no es para la iglesia. Escuchen, ministros, pastores y evangelistas muy especialmente. La imposición de manos para recibir sanidad no es para la iglesia, es para el mundo. Es decir, a quien yo tengo que irle a imponer mano es al mundo, no a la iglesia. Ahora, es malo que yo le imponga las manos a la iglesia. La iglesia debiera estar sana. ¿Por qué la iglesia no está sana? Porque no conoce sus derechos. ¿Por qué no conoce sus derechos? Porque nosotros, los maestros y los líderes de ella, no se los hemos enseñado. ¿Por qué no se los hemos enseñado? Algunos porque no lo conocen y otros porque les da miedo, les da pena. Ahora, en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo. Nótese que no dice ir por todas las iglesias, predicador. Y predique el evangelio a toda criatura. Y el verso 18 dice: sobre los enfermos ¿de adónde? Del mundo. Pondrán sus manos y sanarán. Pero ya va. El problema está que queremos ir a hacer esto desde iglesia en iglesia, pastor. Porque ahí está. Ajá. Y no en el mundo. Ajá. Entonces ese es el otro detalle. ¿Quién está cumpliendo este mandato para que entonces lo prometido se cumpla? ¿Cuál es el mandato? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En este caso el evangelio de la cruz. Para que entonces con los enfermos que consigamos le pongamos las manos y sean sanados. Si analizamos el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento, podemos notar que sobre quienes vamos a poner las manos para sanidad es sobre los enfermos del mundo. Y a quien se le dio la comisión es a la iglesia que fue sana en la cruz. Reitero, la iglesia fue sana en la cruz para poder sanar al mundo que está enfermo. Pero si tenemos a la iglesia enferma, como una iglesia enferma vaya a sanar al mundo que sí debe estar enfermo, porque el mundo está en pecado. Es más, el mundo no peca, el mundo está en pecado. La iglesia no está en pecado, pero puede cometer pecado. Ahora, para poder entender esta verdad, voy a presentar, los dos tipos de sanidad que registran las escrituras. La sanidad circunstancial, óigame, y la sanidad absoluta. La absoluta es la que se dio en la cruz del Calvario. Es una posición de esta sanidad la iglesia debe gozar como un acto de fe. Este es su legado. La circunstancial es aquella producida a través de la imposición de mano, de los dones de sanidades, de la oración de fe a través del cuerpo de ancianos, la ciencia médica, Santiago 5:4.
Voy otra vez. La sanidad absoluta. Yo no sé si usted está captando esto. Amén. Escúcheme esto. La sanidad absoluta. Si hay sanidad absoluta, pastor, es porque hay santidad absoluta también. Porque si no hay santidad absoluta, tampoco podemos alcanzar sanidad absoluta. ¿Cómo así? Ok. Volvemos otra vez a Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es antes de que lo mataran y antes que Jesús resucitara. Ahora, después de que Jesús fue muerto y resucitó, y si volviera otra vez Juan el Bautista a decir, dijera lo siguiente: he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. Antes de morir, que quita o quitará el pecado del mundo. Pero después de morir y resucitar, que quitó el pecado del mundo, porque ya lo quitó. Ahora, el quitar el pecado del mundo es absoluto y eterno, para que pueda haber entonces sanidad absoluta y permanente, eterna. Reitero, la sanidad absoluta es la que se dio tiempo pasado en la cruz del Calvario. Es una posición de esta sanidad la iglesia debe gozar. Así como goza de la libertad del pecado, porque el pecado estuvo cuando fuimos mundo. Una vez que vinimos a Cristo, el pecado fue erradicado, quitado eternamente y para siempre, como lo dice el escritor de los Hebreos. Con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Como un acto de fe, este es su legado en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo físico. La circunstancial, hablando de la sanidad circunstancial, es aquella producida a través de la imposición de manos. Ahora, la iglesia también disfruta de una santidad circunstancial. Sí, pastor. ¿Cuál es la santidad circunstancial? Bueno, que cuando yo cometí un pecado, lo reconocí, le pedí perdón a Dios, yo soy libre. Yo estoy libre de los pecados, pero eso es circunstancial. ¿Por qué circunstancialmente? Porque cuando me vuelva a descuidar y vuelva a cometer otro pecado, entonces la santidad que había dejó de estar, que es la santidad práctica, y circunstancialmente voy a estar en condición de pecado. ¿Por qué circunstancialmente? Porque eso va a estar en mí hasta que lo reconozca y lo confiese y me aparte. Y entonces vuelvo otra vez a estar en la santidad circunstancial, porque la puedo volver a romper. Pero la santidad absoluta es la del Espíritu, que más nunca se volverá a romper. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una santidad absoluta. Podemos disfrutar de una sanidad absoluta. Pero cada vez que nos enfermamos, esa enfermedad es circunstancial en el cuerpo. Pero puede venir la sanidad circunstancial también. Pero si nos mantenemos en la sanidad absoluta, es para que permanezcamos como sanos. Ahora, una gripa, como realmente se le llama, ¿es enfermedad? No, es la acción del cuerpo natural, es como la menstruación en una mujer. Aunque las pone de mal humor, las pone con algunos olores medio fétidos, las pone medios malcriaditas, ¿no? Eso es mensual. ¿Es enfermedad eso? No, eso es parte de su naturaleza. Entonces la gripe en nosotros es parte de nuestra naturaleza. Cuando cometemos un error y por ese error en cuanto a comida tenemos un problema digestivo, tenemos demasiado sueltas las heces, eso es circunstancial. Por un lado, a veces es bueno porque hay gente que le cuesta ir al baño y tienen que practicárselo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas que nos pasan a nosotros que son circunstanciales y son provocadas por nosotros mismos. No nos definen. Ahora, la circunstancial es aquella producida a través de la imposición de mano, de los dones de sanidad, de la oración de fe a través del cuerpo de ancianos. La ciencia médica también produce sanidad circunstancial. Santiago 5, 14. Pero todo eso que viene producido de Dios para nuestra vida. Ahora, la iglesia, oiga, no debe esperar enfermarse para orar por sanidad. Mira este detallazo aquí. Nosotros nos levantamos en la mañana
Y muy pocos de nosotros, y en muy pocas ocasiones le decimos gracias Señor porque nuestro sistema inmunológico funciona bien. Muy pocos de nosotros le decimos Señor gracias porque mi sistema digestivo funciona bien. Gracias Señor porque mi sistema circulatorio funciona calidad, chévere, bien. Es decir, nos acordamos de orar por sanidad, es pidiendo que seamos sanados, ninguno agradecemos por estar sano, o muy pocos agradecemos por estar sano. Entonces nos acordamos de sanidad solamente cuando necesitamos que se produzca, pero la que tenemos permanentemente, ¿quién se levanta y le dice, Señor, gracias? Porque yo puedo ver por mis dos ojos, porque tengo un amigo, tengo un compadre que ve por uno solo, y tengo unos conocidos que no ven por ninguno. Señor, gracias, porque yo puedo articular palabras, decir palabras, puedo hablar. Tengo unos primos que son mudos. ¿Quién dice esa broma? Y si tenemos primos mudos y primas mudas. Señor, gracias, porque yo puedo valerme por mí mismo, porque usted conoce a algunos que ya no se pueden valer por sí mismos y con edades y teniendo todos los miembros, pero tienen problemas motores, psíquicos. Entonces, ¿quién agradece a Dios por la sanidad? Somos pocos. Entonces, creo que esto le va a tomar a usted conciencia y en vez de solamente orar a Dios para que lo sane, agradezca por la sanidad hermosa que usted tiene. Amén. Disfrútela, pero agradezca a Dios. Ella, la sanidad, debe darle gracias a Dios por ella, a Dios por la sanidad recibida, estando sano. Es parte de la bendición. Además, es más fácil orar por salud, ¿sí? Estando sano que estando enfermo. Y le digo algo, ahorita hay que tener más fe para ir al médico por causa de una enfermedad que ir a Dios por causa de la misma enfermedad. Le doy un testimonio. Hace poco mi esposa le salió como un nódulo en el seno y se le hinchó mucho. La mujer se aferró a Dios y a su palabra y dijo, si yo corro al médico, mire, me van a mandar a hacer exámenes habidos y por haber. Económicamente no estamos a la altura. El médico se me va a mandar a hacer biopsia, me va a estrujar, porque eso es uno de los detalles que hace. Y a lo mejor me va a incrustar en la mente que tengo cáncer de mama. La mujer se aferró a Dios, a su palabra. ¿Qué está chévere, tranquilo? ¿Qué pudo haber ahí? No sabemos. Pero ¿qué hicimos? Nos aferramos a Dios y a su palabra, aplicamos fe para Dios y su palabra, porque, le digo, ¿dependemos de quién? En lo espiritual, bueno, dependamos de Dios también en lo físico. Aprendamos a depender de verdad de Él. Y no es que por cualquier tontería salimos gritando, no estamos en contra de la medicina, pero muchas veces nuestros médicos, en vez de ayudar, lo que están es fregándole la vida y dañándole la vida a un montón de gente. Hace poco yo fui tratado un poco por la tensión un poco alta y todo mundo, los médicos, pero tú eres hipertenso. Me faltó decirle, chica, explícame cuáles son las cualidades para determinar que una persona es hipertensa. Para la próxima se las voy a tener que preguntar y que me las explique bien. Yo estoy viniendo a un tratamiento de atención para luego saber o detectar si soy o no soy. No, pero ellos de una vez te canchan la enfermedad. Y fui tratado, creo, o visto por 4 médicos, todos en la misma posición. Ahora, gracias a Dios todo eso pasó. Otro de los detalles que habemos personas que cuando vamos a esos sitios o cuando vamos a la parte médica, eso nos causa, no nos gusta. Y entonces hay ciertos tipos de tensión que ahora le pusieron un nombre, tiene que ver con el trato con los médicos. Ahora, ¿por qué yo fui al primer médico? Porque fui a sacar el certificado médico. Y entonces de ahí reventó todo. Ahora, sí sé que en la noche había cometido un pequeño error, me comí como, qué sé yo, 4 o 5 chicharrones y me fui a dormir. No es normal a esta edad, eso hay que hacerlo temprano. Chicharrones de cochino. No, así en la noche antes de ir, ese otro día fui. Lo mismo me dijo una doctora, me dijo, te vas a hacer los exámenes de sangre, me dio todo, pero me dijo, pero si este fin de semana, porque era viernes, si este fin de semana tú vas a una fiesta, a un cumpleaños, no te lo hagas el lunes porque el azúcar te va a salir por encima, porque normalmente hay la bebedera de refresco, la comedera de pasapalo y la torta. Entonces te va a salir súper disparado. Ah, pues.
A mí creo que no me gusta la relación mucha con las batas blancas. Siempre me llamó la atención, dice el que escribe, que exista una consulta de niños, una consulta médica, sí, para niños sanos. Siempre me preguntaba, si está sano, ¿por qué consulta al médico? Esta es una rama de la medicina que se conoce como la sanidad preventiva. Esta se encarga de prevenir y atacar la enfermedad antes de que surja. El sistema de vacunación forma parte de este tipo de sanidad. Te vacunas en contra de las enfermedades antes que lleguen a este sistema. Se le hace un seguimiento llamado esquema de inmunización. Lo mismo debe hacer la iglesia. Orar, oiga, por salud antes de enfermarse. Tomar en fe la posición de la palabra, que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para los huesos, como un sistema de inmunización. Sin embargo, no estoy en contra de lo que escribe acá el maestro, pero creo que hacemos más. Aparte de orar por la gente, enseñarle estas verdades para que las conozcan y ellos mismos se oren. Lo mismo que hace el médico en medicina preventiva, es decir, cuando estamos estudiando la Biblia, sistemáticamente hablando en cuanto a la salud, ¿qué estamos haciendo? Medicina preventiva. ¿O no? Cuando hablamos de la salvación, del evangelio de la cruz, cuando hablamos de la salvación, incluso al perdido, al salvado para que sepa quién es él y esté bien ubicado, y al perdido, así él no nos oiga, así él no nos acepte, le estamos haciendo un trabajo preventivo a que no se pierda. Amén. Porque en cualquier momento ese individuo va a estar frente a la muerte, y entonces esa palabra que yo le enseñé correctamente, el Espíritu Santo la puede agarrar para salvar a ese sujeto, aunque sea en la rayita final. Pero en cuanto a la enseñanza, a usted y a mí, es para que disfrutemos el evangelio, para que gocemos de estas verdades en cuanto a la santidad integral, espíritu, alma y cuerpo, y para que gocemos de la sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Y cerramos con esto. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina, oiga, a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, 1 al 8. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Como maestro, no le doy peces a la gente. Perdón, los enseño a pescar. Muy poco oro por los enfermos, imponiendo mano sobre ellos. No se descarta la posibilidad de hacerlo, pero sería como darle peces a la gente, y como maestro fui llamado a enseñarlos a pescar. Cuando un maestro se dedica a imponer manos sobre los enfermos, pierde el objetivo del ministerio, porque este no fue llamado a imponer manos, los maestros, sobre los enfermos, sino a enseñarles al creyente el dominio, la autoridad y el señorío que tienen sobre la enfermedad, hasta el punto que nadie tenga que orar por ellos, sino que ellos mismos
se pongan las manos y se ministren en el nombre de Jesús y puedan recibir lo que en el mundo espiritual ya es una realidad. ¿Qué es la realidad? Que están sanos. Déjenme cerrar con esta para no quedar mucho aquí. Reitero, lo mejor de un maestro no es orar por los enfermos, sino enseñarles el poder, la autoridad, el dominio que tienen sobre la enfermedad, hasta el punto de que cuando la enfermedad venga, así como vino, se tiene que ir. Ellos mismos la reprendan, la resistan y sean libres. De esta forma pasan a ser la solución del problema y no parte del problema. Estuve leyendo un documental del pastor Kenneth Hagin, quien da testimonio de haber pastoreado una congregación por 12 años, oiga, y alegaba que en ese tiempo no supo lo que fue orar por alguno de sus feligreses y ninguno de ellos falleció a causa de una enfermedad. El caso no era que no se enfermaban, sino que cuando la enfermedad venía a ellos, la reprendían en la autoridad que tenían y eran libres porque se les enseñó. El pastor Kenneth Hagin enseñó a la iglesia a depender de los recursos que tienen en Dios. En vez de ser problema para el pastor, pasaron a ser la solución. Cuando la iglesia entienda cuando la iglesia entienda que el mismo poder, autoridad, dominio que tienen sus líderes sobre los poderes de las tinieblas, lo tienen ellos como cuerpo, dejarán de ser una carga para el pastor. Reitero, cuando la iglesia entienda, por supuesto va a entenderlo si usted como pastor o ministro se lo enseña, que el mismo poder, autoridad, dominio que tienen sus líderes sobre los poderes de las tinieblas, lo tienen ellos como cuerpo, dejarán de ser una carga para el pastor. El otro problema que tenemos es que gran parte del liderazgo no conoce esto, como no lo conoce, no lo enseña. Y otros que sí lo conocen, lo saben, no lo enseñan, porque el día que lo enseñen, entonces dejan de ser la estrella del momento. Ahora el problema es que tengamos una iglesia de 500 feligreses, hermano querido, y se nos enfermen 50. ¿Cómo un pastor puede atender 50 personas el mismo día? Pero si esos 50 o si esos 500 yo les enseñé sobre la salud, sobre la sanidad, sobre ministrarse ellos mismos, sobre rechazar, se enferman, puede ser hasta 300 y los 300 se oran, se aferran a la palabra y los mismos 300 son sanados por el Espíritu Santo que está en ellos. ¿Cree usted que el pastor no va a dormir en paz y tranquilo? Pero un pastor que tenga que salir corriendo a orar por enfermos, que tenga que salir corriendo a visitar a los enfermos, que tenga que salir corriendo a orar por los endemoniados, ¿va a tener vida? Los pastores no somos omnipresentes, ni somos omniscientes para saber que todo el mundo está enfermo, pero tenemos un Espíritu Santo que nos dio una palabra que es omnisciente, que es omnipresente y es omnipotente y puede hacer todo si nosotros le enseñamos estas verdades a la iglesia. Pero muchos de los pastores están como, no sé si te recuerdas el aceite de emulsión de Scott, que está un tipo que salía con un pescado así. Bueno, así cargan muchos pastores a la iglesia y se están muriendo, porque creen que ellos son los todopoderosos. No, el todopoderoso aquí es Dios, pero dejó al Espíritu Santo para que el trabajo sea fácil como está escrito. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús delegó, ¿por qué nosotros los pastores no delegamos también? Queremos el show, no hay el conocimiento y muchas veces queremos tener a la gente dependiendo de nosotros. Entonces eso no es bíblico, no es escritural. Escritural es que la gente dependan de Dios y que usen la palabra en todo, muy especialmente en el área que estamos hablando, en la sanidad. Página 15. Santiago hace una radiografía y vamos a ver qué radiografía hizo Santiago en la próxima clase.